misericordia, Señor, en este momento por permitirnos, Señor, tener este estudio. Te rogamos, Padre, que hoy seas con nosotros, a todos nos des entendimiento, Señor, que quites de nuestra mente cualquier cosa que no sea esta enseñanza de esta noche. Dios, rogamos que guíes a nuestro hermano Martín, que tú le des, Dios, la sabiduría para que nos pueda transmitir, Dios, el mensaje que tu palabra contiene, Dios, el propósito por el que el profeta Dios registró, Dios, lo que está escrito en lo que vamos a estudiar hoy, Dios, y que nosotros podamos encontrar, Dios, enseñanza en ello. Bendice, Dios, a todos los que estamos aquí presentes, Padre. Gracias por traernos con bien y por permitirnos llegar, Dios, hasta este lugar. Te rogamos también tu bendición, Padre, para que nuestros hermanos que no pueden estar presentes, pero que tienen el deseo, Dios, de escuchar tu palabra y están conectados vía remota, Dios, puedan hacerlo, también se puedan concentrar, Dios, y que también sean partícipes de este aprendizaje. Padre Santo, te rogamos que bendigas esta serie de estudios y en general, Dios, que bendigas todos los planes que hay en este lugar de reunión. Padre, te agradecemos todo esto, rogándote una vez más que esta noche tú estés con nosotros y nos acompañes, pidiéndotelo en nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos, hermana Socorrito, hermano Ismael, hermana Rubí, hermanos que estamos aquí reunidos, y pues ya llevamos 3 clases, ¿no? Recorriendo el libro de Isaías, y aunque pareciera que tal vez es mucho tiempo, apenas llevamos avanzados hasta el capítulo 7. Hemos aprendido muchas cosas importantes, como por ejemplo hemos visto cómo Dios denuncia el pecado de su pueblo, cómo llama a un arrepentimiento sincero y no superficial, y cómo en medio del juicio también promete esperanza a través del Mesías. Todo esto nos revela el carácter de Dios y su trato con su pueblo, tanto en aquellos tiempos como hoy. Pero antes de continuar con los siguientes capítulos, hermanos, me encantaría que recordemos lo que dice la palabra en Filipenses 4:9. Hermano Luis, ¿nos puede ayudar, por favor? Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Dice la palabra: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gracias, hermano. Este versículo nos recuerda que el propósito de un estudio bíblico no simplemente adquirir conocimiento, sino permitir que ese conocimiento transforme nuestra vida. No se trata solo de escuchar y de entender, sino de poner en práctica lo que Dios nos está enseñando. De nada sirve saber muchas cosas si no vivimos conforme a lo que hemos aprendido. Cada estudio, cada clase, cada lectura, cada reunión de edificación es una oportunidad para crecer espiritualmente. Pero ese crecimiento se concreta cuando aplicamos la palabra a nuestras decisiones, a nuestras actitudes, a nuestras relaciones, a nuestras luchas diarias. Solo así veremos frutos reales en nuestra vida y, como dice el versículo, disfrutaremos de la presencia de Dios de paz con nosotros. Eso mismo lo vimos reflejado en el llamado de Isaías, ahí en el capítulo 6. Isaías tuvo una visión gloriosa del Señor, exaltado y santo, y lo primero que hizo fue reconocer su pecado y su indignidad. Pero Dios no solo limpió y lo perdonó, sino que también le dio una misión, y él la aceptó con estas hermosas palabras: heme aquí, envíame a mí. Isaías no se quedó simplemente impactado por la visión o agradecido por el perdón. Él respondió con obediencia. Eso es lo que Dios espera también de nosotros hoy en día. Que no nos quedemos solo con lo aprendido, sino que lo vivamos y lo pongamos al servicio del reino. Porque el verdadero encuentro con Dios siempre produce una transformación, y esa transformación nos impulsa a actuar. Así que con esa misma disposición de corazón, hermanos, de querer escuchar para obedecer y aprender para vivir conforme a la voluntad de Dios,
Vamos a pasar ahora al capítulo 8 del libro de Isaías y veamos qué es lo que más quiere el Señor que aprendamos a través de su palabra. En la última parte del estudio de la semana pasada nos hacíamos algunas preguntas importantes, ¿no? Y una de ellas tenía que ver con lo que vimos en el capítulo 7. ¿Cómo puede ser que aun cuando Dios ofrece señales tan claras de su presencia y de su fidelidad como lo hizo con el rey Acaz, haya corazones que persisten en no confiar en él? Hermanita, ¿alguien me parece que levantó la mano? Sí, yo, hermano, perdón, es que se corta muchísimo el audio. No Ok. lo escuchamos. Permítame, déjame revisar. Gracias, hermanos, déjenme revisar. Sí, no escuchamos. Denme un minutito. No sé si ahí mejoró, hermanos, o salió peor. Sí, ya mejoró. ¿Sí? Ok, listos. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo puede ser que aun cuando Dios ofrece señales tan claras de su presencia y fidelidad, como lo hizo como por ejemplo con el rey Acaz, haya corazones que persisten en no confiar en él? Recordemos que Acaz prefirió apoyarse en alianzas humanas y estratégicas políticas antes que en la palabra de Dios. Aunque se le ofreció una señal directa de parte del Señor, él la rechazó, con una falsa apariencia de piedad, diciendo: no pediré señal, no tentaré al Señor, ahí en Isaías 7:12. Pero en realidad lo que había en su corazón era incredulidad. Su confianza no estaba puesta en Dios, sino en el poder de Asiria, y esto nos lleva también a reflexionar sobre nosotros mismos hoy. ¿Alguna vez hemos negado que Dios tome el control de nuestras vidas? ¿Nos ha pasado que en vez de confiar lo que Dios nos ha dicho, hemos buscado nuestras propias soluciones, como lo hizo Acaz? No sé si alguien quiera compartir alguna ocasión que haya pasado por esta situación. La realidad, hermanos, es que no somos tan diferentes a Judá. A veces vemos la mano de Dios obrando, escuchamos su palabra, sentimos su llamado, pero cuando llega la presión, el miedo o la incertidumbre, buscamos salidas humanas en lugar de confiar en lo que Él ya prometió. Y precisamente eso es lo que vamos a ver en este capítulo. A pesar de que Dios ha hablado con claridad, el pueblo decide seguir su propio camino. Prefieren escuchar consejos humanos antes que la voz del Señor. Pero aun con todo esto, Isaías sigue profetizando, sigue escribiendo, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y como ya mencionamos en el estudio anterior, aunque nadie escuche, aunque la mayoría se resista, nuestro deber es seguir anunciando fielmente la verdad, porque no se trata de obtener resultados visibles, sino de obedecer al llamado que Dios nos ha hecho. Así como Isaías fue enviado a hablar a un pueblo que no quería oír, también nosotros somos llamados a ser la luz en medio de una generación que muchas veces prefiere la oscuridad. Por eso, no debemos de desanimarnos. Al inicio del capítulo 8, vemos que Dios le pide a Isaías que haga algo muy llamativo: escribir un mensaje en una tablilla. Hermano César, ¿me puede apoyar con el versículo 1 del capítulo 8, por favor? Sí, dice la escritura: me dijo Jehová, toma en tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Asbaz. Gracias, hermano. Esto no solamente es un acto simbólico, es un anuncio público, un anuncio visible, directo. Es como si Dios dijera: mi advertencia no va a ser un secreto, quiero que todos lo vean lo que va a ocurrir. El mensaje está contenido en un nombre profético: Maher Salal Asbaz, que significa: el despojo se apresura, la presa se precipita. Era una manera clara de anunciar que el juicio vendría y que el enemigo avanzaría velozmente sobre el territorio de Israel. Y para confirmar la seriedad de esta señal, Dios manda que haya testigos presenciales de este acto en el versículo siguiente. Estos hombres fueron llamados como testigos formales, como si estuvieran firmando un documento oficial,
Dios les estaba dejando una constancia clara del mensaje que quería transmitir, para que nadie pudiera decir después que no fue advertido. Pero este acto no solamente termina ahí. El Señor le indica al profeta que tenga un hijo con su esposa, y ese hijo llevará el mismo nombre profético, Maher Salal Hasbaz. El versículo 3 nos lo dice: me acerqué a la profetisa y ella concebió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Y luego, en el siguiente versículo, en el versículo 4, Dios explica el sentido de esta señal viviente. Hermano Vicente, ¿me puede apoyar con el versículo 4, por favor? Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Gracias, hermano. Amén. Esto significa que el juicio sería inminente, ¿no? Antes de que el niño tuviera edad para hablar, Siria e Israel serían derrotados, serían despojados por el rey de Asiria. Dios no está hablando de algo a largo plazo, es una advertencia urgente. El tiempo se está acabando, el mensaje es claro. Las decisiones que el pueblo ha tomado al confiar en hombres y no en Dios va a tener consecuencias. Hermana Irma, ¿cuáles cree que sean esas consecuencias para el pueblo? Consecuencias Para el pueblo de Judá por estas acciones. pues la destrucción total. Ok, hermanito Ricardo. Gracias, hermano. Hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermano. Nada más quería compartir el nombre que acabamos de ver en el versículo 1, hermano, que en la Reina Valera antigua el nombre es más largo, hermano. No se los voy a leer. Dice, es Maher Salal Hasbaz. Ok, Se repite hash. muchas. Con doble A. Se repite. Muchas gracias, hermano. Hermano. Pues bien, la confianza que pusieron en el poder humano, en lugar de confiar en Dios, los llevó precisamente a perderlo todo. Su seguridad, sus riquezas, su orgullo y sobre todo su paz y la protección, y quedaron en manos de un enemigo que no les iba a tener misericordia. Cuando nos apartamos del Señor y buscamos nuestras propias soluciones, el resultado casi siempre es la pérdida y el dolor. La Biblia nos enseña que la desobediencia trae consecuencias, y una de las más dolorosas es el despojo total de aquello que ponemos antes que a Dios. Porque cuando ponemos nuestros corazones y nuestra esperanza en cosas pasajeras, ya sea el dinero, relaciones, planes o incluso el poder, en lugar de en Dios, estamos construyendo sobre una tierra inestable. Y tarde o temprano esa confianza va a fallar y nos va a dejar vacíos. Por eso es vital reconocer dónde está nuestra confianza hoy en día. ¿Está puesta en Dios o está puesta en las cosas del mundo? Hermano Vicente, ¿me puede apoyar con Salmos 37, versículo 5, por favor? Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Gracias, hermano. Amén. La confianza en Dios es la única que nunca va a fallar. Aunque el mundo cambie y las circunstancias sean inciertas, el que confía en Él permanece seguro, protegido y dirigido. Adelante, hermanito Ricardo. Oh, no. Hermano. El profeta que voy a dar, Jeremías, viene este texto muy conocido, pero muy poderoso, que dice en Jeremías 17:5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón quien confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la renata en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despojada y deshabilitada. Bendito el varón quien confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué pasa cuando no confiamos en Dios? Cuando preferimos apoyarnos en soluciones humanas o alianzas terrenales. Las consecuencias van a ser inevitables.
Y es justamente eso lo que vemos en los siguientes versículos. La nación de Judá, al rechazar la dirección del Señor, se expuso a un juicio que ya no iba a poder detener. Hermanito Samael, ¿me puedes ayudar con Isaías 8 del versículo 5 al 10, por favor? Isaías, ¿qué, hermano? 8 del 5 al 10. 8 del 5 al 10. Voy. Gracias. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo: por cuanto desecho este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y muchas. Esto es el rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. ¿Hasta el 10? Hasta el 10, hermano, por favor. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra, oh Emmanuel. Reunidos pueblos, y seréis quebrantados, hoy todos los que sois de lejanas tierras, ceños, y seréis quebrantados, disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejos, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Amén. Gracias, hermano. Estos versículos son un recordatorio de que ningún plan humano puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Todo lo que se haga fuera de él está destinado al fracaso. Cuando rechazamos el consejo de Dios, perdemos esa paz. Y cuando ponemos nuestra confianza en lo que parece fuerte a los ojos humanos, pero que está separado de Dios, terminamos siendo arrastrados por aquello en lo que estamos confiando. En tiempos de incertidumbre, ¿quién es nuestra confianza, hermanos? ¿El gobierno? ¿El dinero? ¿Nuestras habilidades? Isaías 8, del versículo 11 al 13, nos dice: pues así el Señor me habló con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo. Y dijo: no digan ustedes, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos temen, ni se aterricen. Al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, sea Él su temor y sea Él su terror. No pienses como ellos, no temas lo que ellos temen. Cuando vivimos rodeados de incertidumbre, de noticias alarmantes, de voces que siembran miedo, es fácil caer en esa misma mentalidad del mundo. Pero Dios nos llama a pensar diferente, a temer diferente, a vivir diferente. Hermanita Susi, ¿por qué cree que Dios nos llama a esto, a hacerlo de manera diferente? ¿A qué, perdón, hermano? ¿Por qué cree que Dios nos llama a temer diferente, a vivir diferente, a pensar incluso diferente? Porque nos ama y quiere que que seamos obedientes y que vayamos por un buen camino, porque pues yo digo que más que nada es el amor que nos tiene y quiere que nos salvemos. Ok, gracias, hermanita Susi. Hermanito Roberto, ¿usted por qué lo cree? Yo creo que el Señor siempre tiene un plan para cada uno de nosotros y es un plan maravilloso siempre y cuando estemos apegados a los mandamientos que Él tiene para cada uno de nosotros y que son comunes, ¿no? Pero a veces como bien lo está explicando, hermano, que preferimos seguir nuestros propios, pues confiamos más en nosotros que en lo que el Señor puede hacer, ¿no? Y eso es falta de fe. Entonces creo que cuando el Señor nos pide que le imitemos, que le obedezcamos, que lo amemos, que estemos siempre confiados en su poder, es porque quiere que nosotros maduremos en eso y a veces pues nos tardamos muchos, pero como dice la palabra, Él no va a descansar hasta que se cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano.
Hermanita Sofi, ¿nos puede ayudar con Filipenses 3:20? Filipenses, ¿qué, hermano? 3:20. Gracias. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana. Dios nos pide esto porque nosotros no somos de este mundo. Nuestra manera de enfrentar la vida no depende de las circunstancias terrenales, sino de nuestra relación con Dios. No pertenecemos a este sistema, a esta manera de pensar, ni a estos temores. Pertenecemos a Cristo y como ciudadanos del cielo, nuestra confianza debe estar solamente en Él. Así que cuando el mundo entra en pánico, nosotros descansamos. Cuando otros buscan soluciones humanas, nosotros buscamos al Señor. Porque nuestra seguridad no está aquí, sino en el reino del Señor. El llamado es claro: no pienses como ellos, no temas lo que ellos temen, porque no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial y por eso nuestra confianza debe estar puesta completamente en el Señor. Pero cuando una persona rechaza a Dios como su única seguridad, la consecuencia es inevitable. Isaías nos advierte que el mismo Dios, que puede ser el refugio para quienes confían, se puede convertir en piedra de tropiezo para quienes lo rechazan. El versículo 14 y 15 del capítulo 8 nos los dice: entonces, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezado para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. En otras palabras, Dios no deja indiferente a nadie. O lo tomamos como nuestro refugio, o tropezamos con Él al resistir su voluntad. Hermano César, ¿nos puedes apoyar con el versículo 20 del capítulo 8? Sí, dice la Escritura: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Gracias, hermano. Todo debe medirse por la palabra de Dios. Si lo que escuchamos, sea un consejo, filosofía o enseñanza, no se alinea con la Escritura, no proviene de Dios. Y si seguimos esa voz, vamos a andar en oscuridad. Por eso, nuestro deseo debe ser santificar al Señor en nuestros corazones, temerle solo a Él y vivir guiados por su palabra, sabiendo que en ella hay vida, hay verdad y hay luz. Adelante, hermano Ricardo. Sí, hermanito, bien lo dice usted, hermano. También hay un texto muy que nos dice que toda nuestra confianza debe estar en Dios. Dice, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gracias, hermano. Porque cuando no hay un arrepentimiento, no puede haber restauración, hermanos. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero nunca puede bendecir la rebeldía. La luz está disponible, pero si la rechazamos, lo único que nos queda es la oscuridad. Y eso es precisamente lo que vemos a partir de Isaías capítulo 9, versículo 8. A pesar de las advertencias, a pesar de la oportunidad de volver al Señor, el pueblo no se arrepiente. En lugar de humillarse, se enaltecen a sí mismos diciendo lo que dice el versículo 10 del capítulo 9. Los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicomoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos.
No conocen su pecado ni buscan a Dios. No reconocen su pecado, y no buscan a Dios. Confían en sus propios recursos para salir adelante, como si nada hubiera pasado. Por eso el juicio sigue avanzando. Dios permite que sus enemigos se levanten contra ellos y sin embargo, el corazón del pueblo permanece endurecido. A lo largo de este capítulo 9 e incluso en algunos otros capítulos vemos como una frase se repite varias veces, como un eco que subraya la gravedad de la situación. Hermano Luis, ¿me puede apoyar con el versículo 12 del capítulo 9? Dice la escritura: del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Gracias, hermano. Hermano Ricardo, ¿nos puede ayudar con el versículo 17? Sí, hermanito. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Gracias, hermano. Hermano César, ¿me puedes ayudar con el 21? Sí, dice la escritura: Manasés a Efraín y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Gracias, hermano. Y hermano Vicente, el capítulo 10, versículo 4. Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Gracias, hermano. E inclusive, hermano, si nos vamos un poquito más atrás, en el capítulo 5, versículo 25, la palabra dice: por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esta frase, que ya leímos en 5 versículos, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Cada vez que se repite este patrón, vemos distintas formas de decadencia: la violencia, la hipocresía, la corrupción, el egoísmo, la destrucción interna. Y en cada etapa, el pueblo sigue como si nada. Pero Dios no es indiferente. Su paciencia no significa indiferencia, y su silencio no significa aprobación. Romanos capítulo 2, versículo 4 nos dice: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero cuando esa bondad es despreciada, lo que sigue es el justo juicio. Este es el resultado de rechazar la luz. El corazón se endurece, la conciencia se apaga y el juicio se vuelve inevitable. Cada acto de juicio es una oportunidad para arrepentirse, pero como el pueblo no responde, la mano de Dios no se retrae. La rebelión trae destrucción y sin un corazón contrito no puede haber restauración. Estos versículos nos muestran con claridad el endurecimiento del corazón del pueblo. A pesar del juicio, de las pérdidas y de las advertencias, no se vuelven al Señor. Cada repetición es una nueva oportunidad desperdiciada para arrepentirse. Es como si Dios nos dijera: sigues en tu pecado, sigues en tu autosuficiencia, sigues en tu necedad, y yo sigo extendiendo mi mano. ¿Hasta cuándo vas a resistirte a mi corrección? ¿Hasta cuándo seguirás ignorando mi voz? Pero aún en medio de todo esto, Dios sigue hablando, sigue extendiendo su mano, no solo en juicio, sino también como una última oportunidad para volverse a Él. Adelante, hermano. Este comportamiento del pueblo, lamentablemente lo que leemos en los profetas, no tuvo una respuesta como Dios lo hubiera querido. Más adelante que el hermano Ricardo vea Jeremías,
vamos a ver en el capítulo 6 cómo Dios le hace recordar todas las advertencias que le dijo y la respuesta del pueblo. En Isaías 6, 16 y 17 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Y en el versículo 17 dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. O sea que lamentablemente las advertencias que Dios hizo fueron muchas, y hubo muchas oportunidades, y eso nos hace recordar también a nosotros, ¿no? Sobre todo al hombre que escucha la palabra de Dios y aún no se arrepiente, pues es algo muy parecido, ¿no? Claro, muchas gracias, hermano. Permítanme un momento, que aquí hay problemitas. ¿Ya se escucha mejor, hermanos? Quita el audio, ¿no? Digo el video. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Sí, parece que sí, ya se escucha mejor, hermano. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ok, disculpen, Lo más grave, hermanos, como dice el hermano Omar, no es el castigo que se avecina, sino que ni siquiera en medio de todo este sufrimiento, el pueblo buscó y aceptó a Dios. No hay quebranto y por ende no hay un reconocimiento del pecado. Es una escena que nos sacude porque también nosotros podemos vivirla hoy. Podemos conocer a Dios, pasar pruebas y sin embargo seguir resistiendo su voz. Si no hay cambio en el corazón, si no hay una verdadera humildad, la disciplina no alcanza su fruto. Hermanos, ¿alguien recuerda a alguien en la Biblia, algún personaje en la Biblia que no escuchó a Dios y que tuvo que pasar por algo muy difícil? ¿Alguien? Jonás, ¿qué fue lo que le pasó, hermano? Pues tuvo que sufrir, ¿no? Por rebelde. Por no escuchar el mensaje que Dios tenía. ¿Alguien más tiene algún otro ejemplo? Saúl. ¿Qué le pasó, hermano, a Saúl? Pues él todo su reinado terminó y aparte tenía como un espíritu ahí que siempre lo andaba atormentando. Ok, gracias, hermano. ¿Nadie más acá, hermanos? Cuando ignoramos la voz de Dios, Él no deja de hablarnos, pero a veces su voz se vuelve más firme y su corrección se vuelve más fuerte. La falta de arrepentimiento abre la puerta a un juicio aún más severo. Isaías 10 nos muestra cómo Dios levanta a Siria como una vara de su ira, como un instrumento en sus manos para corregir a su pueblo. Es decir, el mismo poder en el que Judá había confiado, en lugar de confiar en Dios, se convierte ahora en el medio por el cual será disciplinado. Porque cuando dejamos de escuchar la palabra, a veces la única forma en que Dios puede hablarnos es a través del quebranto. Pero el pueblo, cegado por su orgullo y endurecido por su pecado, ni siquiera discierne que esta opresión venidera es parte de un juicio divino. Están tan insensibles que ya no perciben la mano de Dios en lo que ocurre. Y entonces Isaías lanza una pregunta poderosa que no solamente confronta a Judá, sino que también nos hace pensar el día de hoy. Hermanita Socorrito, ¿nos puede ayudar con Isaías 10, versículo 3? Versículo 3, Sí, Isaías hermanita. 10, 3, hermano. Por favor. Sí, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Amén. Amén. Gracias, hermana. Es una pregunta que expone la fragilidad de las falsas seguridades. Cuando llegue el día del juicio, cuando todo lo demás falle, ¿en quién habremos puesto nuestra confianza? ¿A dónde vamos a correr? ¿Quién nos va a poder sostener? Pero aún allí, el propósito de Dios no es destruir para siempre. Él sigue siendo justo y al final también juzgará al instrumento que usó. Aunque Dios permite que Asiria sea vara de corrección, eso no significa que apruebe su arrogancia ni su crueldad.
Hermanita Susi, ¿nos puede ayudar con Isaías 10, versículo del 6 al 7, por favor? ¿10, hermano? 10 del 6 al 7. Sí, hermano. Esa es la palabra de Dios. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira. Le enviaré para que quien... Ay, es que como no veo bien. Espérame, hermano. No se preocupe, hermano. Permítame. Mejor voy a agarrar mi teléfono. Meli. Ay, es que no veo bien estas letras, hija. Si quiere, aquí le ayudamos, hermana. Ay, sí, perdón, hermano. No se preocupe. Adelante, hermano. Del 6 al qué? Al 7, por favor. Dice la palabra de Dios: le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quitara despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, aunque él no pensará así en su corazón, lo imaginará de esta manera, sino que sus pensamientos será desarraigar y cortar naciones no pocas. Gracias, hermana. Todo apunta a una verdad. Dios no se queda indiferente ante el pecado. Usará a Siria como instrumento de su ira para castigar a las naciones impías, pero no quedará impune. Llega el momento en que Dios también juzga el instrumento que usó, porque Él es un Dios que ve el corazón y pesa las intenciones. El versículo 12 nos dice: y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto del orgullo del corazón del rey de Asiria y la arrogancia de su altivez. Asiria se jactaba de sus conquistas como si todo fuera mérito propio. Se atribuía el poder, la inteligencia, la estrategia, pero Dios le responde en el versículo 15 con una pregunta contundente. Hermano Roberto, ¿nos puede apoyar con el versículo 15, por favor? Claro que sí. Dice: se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Amén. Gracias, hermano. Asiria era solo una herramienta en manos de Dios. No era el protagonista. Y por haber actuado con soberbia, vendría juicio también sobre ella. A partir del versículo 16 en adelante del capítulo 10, Dios declara que enviará enfermedad, fuego y destrucción sobre Asiria. La misma fuerza que usó contra otras naciones, ahora se volvería contra ella. Nadie está por encima del juicio de Dios, ni siquiera quienes han sido usados por Él. Porque Dios no solo ve lo externo, sino también ve las motivaciones del corazón. Y al final, Él hace justicia en todo nivel, en su pueblo, en las naciones, en los poderosos y en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué pasaría si Dios pesara hoy nuestras motivaciones? ¿Saldríamos justificados o saldríamos expuestos? Romanos, capítulo 9, versículos del 20 al 21. Hermanita Janet, ¿nos puede apoyar, por favor? Romanos 9, del 20 al 21. Sí, hermano. Sí, hermano, aquí Romanos 9, 20 al 21. Tengo el lenguaje actual. Yo le contestaría: amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Amén. Gracias, hermana. Este pasaje nos dice una gran verdad. Y todavía más que nuestra hermana lo leyó en traducción al lenguaje actual, ¿no?
Somos barro en manos de un alfarero. No somos los protagonistas, no fuimos llamados para nuestra gloria, sino para cumplir el propósito de Dios. Y así como Él usó a Siria como instrumento de corrección y después la juzgó por su orgullo, así también nosotros debemos tener claro que ser usados por Dios no es señal de aprobación eterna, sino al contrario, es una gran responsabilidad. Lo que verdaderamente importa es con qué corazón estamos siendo usados, porque Dios no se agrada del vaso que se engrandece, sino del que permanece humilde y dispuesto. Y aunque muchos seamos instrumentos en sus manos, no todos responden con obediencia ni con fe verdadera. Siempre hay un grupo pequeño, pero sincero, que sí lo hace. Y eso lo vemos en el capítulo 10, versículo 20. Hermano Vicente, ¿nos puede apoyar, por favor? Capítulo 10, versículo 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Amén. Gracias, hermano. A partir de este versículo, Isaías nos habla justamente de ese grupo, el remanente. No todos, sino los que han aprendido a confiar en Dios después del quebranto. Aquellos que han dejado de apoyarse en el poder humano y han vuelto su corazón al Señor. Nos muestra que Dios no se olvida de los que se vuelven a Él con sinceridad, aunque el juicio haya sido duro y la disciplina severa. Hay gracia para los que se arrepienten. El remanente representa esa parte del pueblo que después de haber probado las consecuencias del pecado, decide no seguir confiando en alianzas humanas, ni en recursos militares, ni en su propia fuerza, sino que ponen toda su esperanza en el Señor. Dios no está interesado solamente en castigar, sino en transformar. Aunque el pueblo era tan numeroso como la arena del mar, solo el remanente será salvo, no porque Dios no quiera salvarlos a todos, sino porque no todos quieren volverse a Él. Isaías 10, versículo 22 nos dice: pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción decidida rebosa justicia. Esto quiere decir que su juicio no es impulsivo, sino justo, calculado, con un propósito: purificar. El juicio no es el final, el quebranto no es el cierre de una historia. Para los que confían en Dios, siempre hay un remanente de esperanza, porque Dios no solo juzga, también restaura, no solo disciplina, también llama a un corazón arrepentido. Y esa restauración comienza con un cambio interno, dejar de apoyarse en lo humano y aferrarse solo a Él, porque los que confían en Dios no deben temer. Isaías 10:24, hermanito Samael, ¿nos apoyas por favor? Versículo 24. ¿De cuál, hermano? Del capítulo 10, versículo 24. Capítulo 10, versículo 24. ¿Sí lo dije bien? Perdón. ¿Cuál libro, hermano? Isaías. Voy. 23. Capítulo 10, versículo 24. Ok, 10. 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Gracias, hermano. No temas, ¿no? Esa frase es la que nos tenemos que quedar, porque su propósito con la disciplina no es la destrucción, sino la restauración. Por eso, luego de hablarnos del remanente, que ya no se va a apoyar en los hombres, sino en el Señor, el mensaje gira hacia una esperanza todavía mayor, un nuevo comienzo. Isaías dice entonces
Brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto, en Isaías 11, versículo 1. En este estado de humillación, Dios hace brotar algo nuevo. Y no solo es un nuevo rey, es el rey prometido, es el Mesías. Él no vendrá a repetir los errores de los antiguos reyes, sino a gobernar con sabiduría, con justicia, con temor de Dios. Un liderazgo lleno del Espíritu de Dios, porque Cristo no juzga con apariencia, sino con verdad. No se deja llevar por opiniones, sino por justicia. Y su justicia no será solo con palabras. Él optará en defensa del pobre, del humilde, del necesitado. Esto no va a ser un reinado indiferente. Será firme contra la maldad y protector del débil. A diferencia de los reyes de Judá que buscaban su propia gloria, el Mesías se ceñirá de justicia y fidelidad, y todo en él reflejará la santidad de Dios. El versículo 4 del capítulo 11 nos lo dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. El resultado de su reino será una paz verdadera, una restauración completa. Incluso el regreso del orden original, como en el Edén, donde no hay violencia, no hay miedo, no hay enemistad. Esta es la esperanza que se le daba a Judá, y esta es también nuestra esperanza que se nos da el día de hoy. Dios no termina su historia con un juicio, sino con redención. De lo más humillado, Él hace brotar lo más glorioso. Y de lo que pareciera seco, sin vida, sin propósito, en sus manos vuelve a dar fruto. Así Isaías nos invita a mirar hacia el futuro con fe, porque en medio de los juicios, en medio de las pérdidas, Dios ya está preparando algo nuevo. No todos lo verán, pero los que esperan en Él, los que confían, los que se rinden y los que temen al Señor, seremos parte de ese reino de justicia y de paz. Hermano Ricardo, ¿nos puede apoyar con el versículo 16 del capítulo 11? Sí, hermanito. 16. Sí, dice la palabra versículo Dios. 16. Versículo 16, ¿verdad? Sí, hermano, por favor. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Gracias, hermano. Un camino abierto, una calzada para ese remanente. Es el anuncio de un nuevo éxodo, no solo físico, sino espiritual. Así como Dios sacó a Israel de Egipto con poder y misericordia, también ahora preparará un regreso para los que han sido quebrantados, pero han permanecido fieles. Este camino no es solo un regreso a la tierra, sino un retorno al corazón de Dios. Es una promesa viva para los que han aprendido a esperar en Él. Y esa esperanza despierta una nueva actitud, la gratitud. Ya no hay miedo, ya no hay rebeldía, ya no hay autosuficiencia. Lo que hay ahora es alabanza, es reconocimiento, es adoración. Por eso, después de este juicio, el profeta nos lleva al cántico. El capítulo 12 es un himno de redención. Es una respuesta de un pueblo restaurado que puede decir: Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. Hermano Luis, ¿nos puede apoyar capítulo 12, versículos del 1 al 6? Sí, hermano. Dice así la palabra: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti
el Santo de Israel. Gracias, hermano. ¿Qué sintió, hermano, al leer este pues cántico de acción de gracias? Gozo, regocijo, porque es un sentimiento, un sentimiento que nace de las alabanzas. De las alabanzas, sabiendo que estás glorificando a Dios con tu alabanza y tienes la certeza de que eres escuchado por Él. Amén. Gracias, hermano. Y después de todo lo que leímos hoy, después de todo ese dolor, la corrección y la rebelión, Dios no cierra esa parte con una condena, lo cierra con una alabanza. Una alabanza que nace del corazón de un pueblo que ha sido perdonado, restaurado y que ahora puede alabar. Escuchar este capítulo es escuchar el corazón de alguien que ha sido rescatado. En estos capítulos Isaías nos mostró la seriedad de confiar en el hombre y la gracia de volver a Dios. Vemos un pueblo que por rechazar la luz camina hacia la oscuridad, pero también a un Dios que aunque en el juicio extiende su mano, no todos caen. Porque hay un remanente, los que aprenden a confiar después del quebranto, y a ellos se les revela una esperanza gloriosa, un rey justo, una paz duradera, una salvación que merece ser cantada. Así, del clamor nace la alabanza y de la disciplina una fe más firme. Al final, no queda duda, solo los que esperan en el Señor verán su gloria y vivirán en su luz. ¿En qué parte de este tipo de historia estamos nosotros hoy en día? ¿Estamos aún caminando en la autosuficiencia, rechazando la luz? ¿O somos parte de ese remanente que ha vuelto su corazón a Dios? ¿Vivimos temiendo al hombre o temiendo al Señor? ¿Confiamos en nuestras fuerzas o descansamos en el poder de su Espíritu? Dios nos sigue hablando, su palabra nos sigue alumbrando. Y aunque muchos la rechacen, siempre hay un remanente que va a responder. ¿Somos parte de ese remanente? Que nuestro corazón se una al cántico del capítulo 12 y que nuestras vidas reflejen esa fe que ha sido probada, quebrantada y restaurada solamente por la gracia de Dios. Hasta aquí el capítulo 8 al 12, hermanos. Terminamos la clase. No sé si alguien más, si alguien tenga algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Adelante, hermano César. Pues sí, vemos la misericordia de Dios, ¿no? En todo el actuar del pueblo y en general de la humanidad, ¿no? Como a pesar de que el pueblo no responde lo que Dios quiere, Él manifiesta, por ejemplo, ahí en estos capítulos de Isaías y luego también más adelante, acerca de este pequeño remanente, ¿no? Que son pues los que siguen confiando en Dios, los que siguen obedeciendo. Y eso me hace recordar el Salmo 121, ¿no? Donde dice, justamente habla de eso, ¿no? De la confianza del hombre, porque es cierto, muchas veces, por ejemplo, el ejemplo de Asiria, ¿no? Que Dios lo utilizó como instrumento para pues, castigar al pueblo, pero ellos confiaron en su propia fuerza y pusieron su confianza en ellos, ¿no? Y el hombre, pues a veces cuando busca a Dios, normalmente es cuando tiene necesidad, pero una vez que esa necesidad se suple, el hombre muchas veces se olvida de Dios. Y este Salmo 121 comienza diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Y más adelante sigue hablando acerca de esto. Y eso me hace ver cómo los hombres de Dios estén pasando necesidades o no, o quizá Dios ya los ha bendecido. Ellos siguen, y eso es lo que busca Dios, siguen poniendo su confianza en Dios, su socorro en el momento en que lo necesitan, o aun cuando ya a lo mejor se podría decir que no lo necesitan, pero sabemos que siempre necesitamos de Dios, ¿no? Y pues nada, hermano, muy buen estudio, muchas gracias. Gracias a Dios, hermano. Gracias. Hermano Ricardo. Gracias, hermanito, muy bien la clase, hermano. Le agradecemos a Dios
está utilizando como un muy buen instrumento. Bueno, yo a mi humilde opinión, por lo que veo, que de la confianza que debemos de tener en Jehová, bueno, en Dios. Hermano, hay un texto en Mateo 22, 14, que dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, en las iglesias de Cristo, no sé, no conozco muchas, las pocas que he visto, pues son bajas en comparación de las denominacionales, ¿no? Esas son casi estadios, son enormes, pero si vemos la palabra, hermano, ahí estamos viendo ese remanente que realmente los que confiamos en Dios. ¿Qué es confiar? Es seguir su palabra, nada más, seguir su palabra. Y precisamente esa confianza, dice en Salmo 118:8, que dice que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermanos. Entonces, creo que debemos de devolver esa confianza en simplemente aquí, apegarnos a tu palabra. Eso es todo, hermano. Y desechar precisamente las ideologías humanas, que sabemos que son doctrinas de demonios, como viene en 1 Timoteo 4:11, 4:1. Son doctrinas de demonios, hermano. Entonces, como hijos de Dios debemos de salir y debemos de ser esa luz, esa sal, de guiar a las personas en ese camino, en el único camino que tenemos, que es en Cristo Jesús, para la vida eterna, hermano. Y esto es muy apremiante, que la gente vuelva a confiar en Dios. Vemos cómo está este mundo, hermano, que dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Sí? Entonces, mucha gente está perdida, hermano. Entonces debemos de salir por ellos, hermano. Esa es nuestra gran misión, que vuelvan a confiar en Dios y no en sí mismos o en otras cosas. Amén, hermano. Gracias. Amén, hermano. Sí, ¿no? Justamente lo veíamos la clase pasada. Estamos llamados a compartir este mensaje. Aunque no nos escuchen, aunque no recibamos nada, nuestra obligación es compartir esta palabra de Dios. ¿Alguien más que tenga? Muchas gracias, hermanito Ricardo. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Agradecerte, mi hermano, por tu tiempo, tu preparación, y porque Dios te utiliza como un instrumento para esto. Sabemos que al estudiar las profecías es para ir entendiendo cada vez más del Antiguo Testamento, pero esto nos proyecta hacia el Nuevo Testamento. Dios te siga bendiciendo, hermano. Gracias a Dios, hermano, gracias. Pues bueno, hermano, si no... adelante, hermano. Comentar de que dice aquí en Isaías, Isaías exclamó que vendría un día en que la gente diría, he aquí, Dios de salvación, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo creo que cuando... Bueno, el otro día estaba oyendo que me gustó mucho lo que decía, que dice que si nosotros, a la humanidad la apartó el pecado de Dios, entonces Dios te manda a tu Hijo para que nosotros podamos ser salvos, entonces, y que vivamos como hijos de Dios. Pero dice que nosotros no aprendemos a vivir como hijos de Dios, sino vivimos como huérfanos, porque no estamos imitando al Señor Jesucristo, que sí vive como hijo de Dios. Nosotros vivimos como huérfanos. Dice que la mayoría de los cristianos vivimos como huérfanos y que las iglesias nada más se dedican a satisfacer a los huérfanos sus necesidades materiales, físicas, pues, pero las espirituales no. Las espirituales son las que nos conectan con el Padre. El Hijo, que es nuestro Señor Jesús, vino y es el que vive como hijo, y nosotros estamos viviendo como huérfanos. Nada más a lo que nos dé o tantito un estudio, y como dice el hermano, que muchas denominacionales, hace rato que andábamos ahí por ser, estaba abierto el ese de la Iglesia Universal, y yo me asomé así, no puras butacas de cine, unas butacas padrísimas, ¿no? Y dije, amplio todo ahí, todo lujoso, y me quedé viendo
van por eso, ¿no? Cuando la verdad no es, están adorando a Dios. Entonces dice que hay muchos, cuando aprendamos a vivir como verdaderos hijos de Dios, entonces cuando vamos a obedecer realmente lo que quiere, porque estamos viendo al Hijo de Dios que mandó, y que aprendamos a vivir como ellos. Y que la iglesia no es terminando nada más como, pues necesitas un buen lugar espacio para que te sientas a gusto y te ponen los clima y encajas, ¿no? Y todo eso. Y no viven como hijos de Dios. O sea, no se vive como hijos, dice que se vive como hermanos, nada más estar esperando a lo que te den, o sea, la iglesia, lo que se te da y ya. Pero no aprendes a vivir como un hijo verdadero. Pero cuando aprendes a vivir, entonces es cuando hacemos cambios en nuestra vida. Pues me gustó eso, lo que estaban diciendo, dije, cierto. Entonces, bueno, aquí aprendemos que en Isaías, bueno, como dice el hermano, Dios tiene misericordia y nos da oportunidad. Y nosotros tenemos pues esa obligación, esa responsabilidad tan grande, ¿no? De salir a traer a esas almas que están fuera o hablarles. Y ya, pues, si ellos no quieren, pues Dios hace su parte, nosotros hacemos nuestra parte también. Es importante hacer nuestra parte y Dios se encargará de ver más. Gracias por tu clase. Gracias a Dios, hermanitas. Gracias por su comentario. Y pues sí, ¿no? Como veíamos esos versículos marcados, ¿no? Y ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces, ahí sigue Dios esperando que queramos acercarnos a Él. Bueno, me acuerdo ahorita que ahí mismo decían que los huérfanos, que son supuestamente los creyentes que no hacen la voluntad de Dios, que nada más esperan que se les dé una palmadita, un cariñito, un abrazo, porque eso es lo que quieren los hijos de Dios. Bueno, los huérfanos, eso es lo que están esperando nada más, pero en realidad eso no quieren lo demás. No quieren que el Señor sea su Señor. Claro. Entonces, eso me quedé pensando en eso, me acuerdo. No buscan todo la grandeza que puede tener estar con Dios. Esa paz, ¿no? Esa luz que decían los capítulos. Bueno, hermanos, pues si no hay algún otro comentario, les pido que por favor me acompañen en oración para dar por terminada esta clase. Acompáñenme. Bendito y amado Padre Celestial, amado Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder entenderla, de poder seguir aprendiendo cada día más, Señor. Te pedimos que esta enseñanza que tuviste para bien, Señor, compartir conmigo para poder transmitirla a nuestros hermanos, que sea de provecho para un servidor, Señor, y para toda tu congregación. Amado Padre, te damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes, tanto física como virtualmente, Señor. Y te pedimos que los sigas bendiciendo, que los sigas cuidando, que los sigas protegiendo, Señor, pero sobre todo que permitas que cada uno de nosotros se acerque más a ti, Señor. Permítenos ser esos siervos tuyos, obedientes, fieles, que tengan ese amor para poder acercarse completamente a ti y poder dejar el mundo atrás, Señor. Amado Padre, te pedimos tu guía y que nos des esa sabiduría para poder compartir tu palabra, Señor, para poder expresar todo el amor que tú tienes por nosotros, Señor, al demás mundo, para poder traerlo a tus pies, Señor, como tú nos lo mandaste. Amado Padre, te damos gracias por este estudio y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que, si es tu voluntad, nos permitas descansar y despertar el día de mañana, Señor, para poder continuar con nuestras actividades, pero sobre todo, Señor, seguir escuchando y escudriñando tu palabra. Amado Padre, te pedimos todo esto y te agradecemos en el bendito y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Que tengan buena noche, hermanos. Buenas Bendiciones. noches, hermanos.